Hola familia hermosa. Bienvenidas a otro videito de Deja tu luz brillar. Vamos a compartir mate hoy, pedirle asistencia al Espíritu Santo para que me guíe y ponga las palabras en mí, para que esto sea mucho más expansivo que yo, sino que les pueda aportar muchísimo valor y que sea una información que venga pura y exclusivamente de él. Así que bueno, vamos a darle. Vamos a hablar de la identidad. En un momento de nuestras vidas llega como ese punto en donde ya nada de lo externo va con nosotros. O sea, llega un momento en donde todo te empieza a hacer como ruido, como que ya no vas con los mismos amigos, lo que estás haciendo no te está satisfaciendo y ya no vas con esa personalidad que le dice sí a todo o no a todo, porque estás como, bueno, no quiero decir que no, pero tampoco quiero decir que sí, como que estás en ese limbo. Ya todo es como que te enerva, o sea, como la familia, te empezás a cuestionar cosas que antes no te cuestionabas y es como que sentís que no estás como encajando en tu vida, es como, te estás sintiendo como yo lo llamaba en mi proceso como sapo de otro pozo. Es como, por mucho tiempo pertenecí a ese pantano y ahora siento que no. Y es raro, o sea, estás en un momento en donde es como muy raro el sentimiento o la emoción que eso te produce de capaz frustración, descontento, y es como que sentís que estás viviendo en automático, que estás cumpliendo por un deber ser. Haces cosas, vivís, pero no son tus elecciones conscientes. Es como, tranquila, porque es el primer paso para cuestionarnos quién realmente somos. Y esto es la identidad. Por eso hoy quería traerles el concepto de la identidad. Porque desde este descontento es que nace el cuestionarnos y nuestro despertar de conciencia, donde te empezás a dar cuenta que muchas de todas esas decisiones no las tomaste vos, sino que un personaje random, una persona que creaste para complacer a lo externo, pero que ya hoy ese personaje no te es suficiente. Entonces, principalmente arranquemos como, ¿qué es la identidad? La identidad es una construcción que creamos para poder sobrevivir a este contexto, ¿sí? La identidad no es tu esencia, simplemente es ese personaje que vos construiste en base a tu entorno, en base a tu familia, en base a los diferentes vínculos sociales y experiencias que fuiste viviendo, pero en automático, no consciente. La identidad la vamos formando desde niños en base a lo que vamos necesitando para sobrevivir, ¿sí? Para irnos adaptando a ese contexto en el que estamos vinculándonos y desarrollándonos. Si necesitamos ser amados, si necesitamos que nos vean o sentirnos a salvo o aceptados. Entonces es como que vamos aprendiendo y vamos adquiriendo etiquetas de, bueno, soy la fuerte, soy la responsable, soy la exigente, soy la paciente, soy la que no comunica, soy la extremadamente amorosa, soy la que no molesta, soy la que sostiene, soy la que puede con todo, soy la complaciente. O sea, no es tu enemigo, no es que ahora, bueno, vamos en contra. Ya. O sea, no, este personaje hay que obviamente agradecerle porque te trajo hasta donde hoy estás, garantizado de la supervivencia. Entonces, a ese personaje se lo honra, pero entendemos que nos sirvió hasta este punto, ¿sí? Nos sirvió hasta hoy, el momento en el que estoy cuestionándome todo esto. De acá para adelante, creo y decido responsabilizarme de esa identidad nueva para poder evolucionar y crecer. Ya este recipiente no funciona para el peluche que quiero meter. Entonces hay que cambiar de recipiente para poder meterle el peluche de información, el peluche de crecimiento que venimos forjando. Siempre el cuerpo va a ser como nuestro gran guía, porque vamos a sentir desmotivación, vamos a sentir vacío, vamos a sentir que ya todo no nos representa y todo el dolor y el duelo que eso implica de ese personaje, porque no es simplemente, bueno, lo cambio y se acabó. O sea, no, duelar ese personaje y el punto intermedio entre el personaje y la nueva es como, es desafiante, porque estamos en un vacío, en una soledad, ya no vamos con los vínculos, ya el espacio nos es incómodo, las conversaciones ya no nos gustan, los temas tampoco, cómo me he visto, ver tu pelo, muchas veces nos pasa, el pelo está muy asociado energéticamente con nuestros procesos y entonces queremos hacer esos cambios para poder dejar atrás de manera física ese viejo personaje y es una manera de decir,
dejo atrás esto y hago un cambio y empiezo de nuevo. Y también todo este cuestionamiento, no sé si cuestionamiento, sino el miedo a lo desconocido, el miedo a la incertidumbre, porque ahora implica mi responsabilidad de lo que elijo. Consciente de que todo esto lo elegí, en automático no, lo elegimos, lo decidimos, pero hoy estoy siendo responsable de la decisión. Ver esto con verdad, con reconocer que lo decidí yo y que me trajo hasta acá, es ahora en adelante, soy responsable, soy consciente de las decisiones y ahora veo con verdad. Entonces es diferente. Reaccionamos ante la vida. Es el deber ser, el tengo que, todas esas son reacciones. Y no siempre estamos decidiendo desde el deseo, sino que muchas veces, y más en automático, estamos decidiendo desde el miedo. El miedo a perder, el miedo a decepcionar, el miedo a quedarme sola, el miedo a no pertenecer. Como les decía antes, a mí me daba miedo quedarme sola. Y encima cuando lo ves es como que ya no te puedes hacer la boy, ya no te puedes hacer la boby. Ya cuando empezaste, ya cuando te sentiste incómoda en ese personaje y asumís la conciencia, ya no hay vuelta atrás. Es como lo podés ignorar, pero la ignorancia no nos pone un velo. Ya vemos. Ya la diferencia entre identidad y la identidad es lo que aprendiste a hacer y la esencia es lo que sos antes de adaptarte al contexto. Y la esencia, a diferencia de la identidad, se recuerda, ¿sí? Se recuerda, en cambio la identidad se construye. Obviamente que el recordar quiénes somos implica sacarnos máscaras. Comparto mucho con que uno experimenta en vida diferentes muertes. Y más cuando tiene que ver con la identidad. Es como, realmente es duelar a un alguien que creímos por mucho tiempo que éramos, y implica dolor, implica ese estar con uno mismo, conocer y poner mucha verdad y vulnerabilidad. Por ese proceso empezás a vivir más, porque muchas veces iba a un contexto que siempre les cuento acá en mi canal de YouTube, y en el contexto a veces entre conscientes decíamos, ay, qué desafiante es ser consciente. Y hoy reflexionando sobre esa frase, como que digo, sí, es desafiante porque implica responsabilidad, pero al fin y al cabo, vivimos, empezamos a vivir, porque cuando uno empieza a decidir, empieza a tomar conciencia sobre su vida, empezás a vivir, empezás a experimentar todo desde otro punto de vista. Es obvio que romper con eso es desafiante y tomar decisiones en nuestra vida es desafiante, pero cuando lo empezás a hacer un hábito, a decidir y a responsabilizarte, es mucho más fácil. Y el regreso a la esencia no es pasos abismales, o sea, no es, en realidad es encontrarse con micro verdades. Ese es el proceso, el pasito a pasito de cómo uno empieza a... Es como que son pequeñas decisiones donde te preguntas, ¿esto lo hago por amor o lo hago por miedo? ¿Esto me expande o me achica? ¿Esto lo elegiría si nadie me estuviera viendo? Y al cabo son pasos muy grandes a la hora de tu proceso. El hecho de cambiar un vínculo, el hecho de dejar ir vínculos, el hecho de no aceptar y no decirle sí a todo y empezar a decir que no más seguido, o empezarle a decir sí a las cosas que sí queremos hacer y empezar a decir a las cosas que no queremos hacer y dejar de complacer. Y capaz esa es tu primera decisión, decir menos que no y decir a las cosas que no quiero y decirle que sí a las cosas que sí quiero. Y capaz la veas como algo muy pequeño, pero a la larga y a la identidad en general, a tu identidad y a tu ser en esencia, es enorme. Sí, de su momento, y si estás transitando por ese proceso, es como decirte, no estás fallada, no estás rota, no estás tarde. O sea, el ser humano nos ha hecho creer que el tiempo es importante y en realidad tu tiempo es perfecto. O sea, los tiempos de Dios son perfectos. Estás en un momento honesto de cambio, de verdad, y la verdad genera un montón de cosas, pero en esencia, incluso te voy a dejar acá, por acá arriba, el videito de los hábitos, porque yo siento que en estos momentos es clave uno reforzar su rutina, sus hábitos, para tener herramientas a la hora de gestionar nuestros pensamientos, gestionar al ego. Y te lo voy a dejar para que puedas empezar a adquirir hábitos también. Así que si hoy te estás cuestionando quién venías siendo, te voy a felicitar. Te voy a felicitar, te voy a dar un abrazo porque sé que implica muchísima valentía. O sea, implica mucha valentía el poder decir, hasta acá, basta con este personaje, basta
con decirle que sí a lo que no y decirle que no a lo que sí. Mentalízate de que el proceso de recordar es incómodo, no es cómodo. Entonces, cuando uno empieza a caminar la incomodidad, van a salir y brotar un montón de cuestionantes, un montón de preguntas que capaz ahora no tienen respuesta. Abraza la paciencia, no hay un punto al cual llegar. Eso también te lo voy a decir. No hay una meta con la identidad. O sea, el recordarnos es una constante y este sentimiento que hoy tenés lo vas a volver a tener. O sea, ahora vas a formar una identidad seguramente y de acá a un tiempo la vas a volver a cuestionar y vas a volver a transitar estos sentimientos, porque esto es una constante, estamos todo el tiempo recordando. Así que bueno, si te gustó mucho este video, guárdalo para recordarte siempre esa valentía, para recordarte siempre ese amor por el proceso que hoy te estás encaminando. Y déjame en los comentarios qué es lo que hoy estás dejando ir de ese personaje. Te dejo un beso y un abrazo enorme y compartilo también si sabes con alguna persona que esté transitando lo mismo que vos.